Ya estamos de nuevo acá con ¿Qué dicen los datos? Una iniciativa de clima social del IPSO de la UDP y estamos en un panel hoy día bien diverso y bien entretenido. Sergio España nos acompaña del Subjetiva, que hizo un trabajo cualitativo para indagar sobre las percepciones de un panel que estamos llevando a cabo durante este año en el tema de convivencia social, que es el tema que nos convoca hoy día. Lidia Casa, de la Facultad de Derecho. Hola Lidia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y Gabriel Otero, sociólogo también acá de la Escuela de Sociología, y yo soy Claudio Fuentes de la Escuela de Ciencia Política y del IPSO. Hoy día nos convoca un tema que es súper transversal, que ha estado muy en la piel de muchas discusiones. Creo yo que las últimas 3 semanas han sido particularmente brutales, yo diría, en términos de convivencia en los colegios, por ejemplo, en la calle, entre automovilistas. Vimos que hubo hasta un homicidio de alguien que chocó a alguien y que fue y le pegó un balazo, y que nos plantea una pregunta asociada a lo primero que les quería abordar. Nosotros hacemos una encuesta con Ipsos, preguntamos sobre este tipo de preguntas, o sea, de temas. ¿Cuál es la percepción social dominante respecto de la interacción social con las personas? Entonces, si quieres, Gabriel, ¿qué nos dicen los datos sobre eso? Y si quieres después, Sergio y la Lidia. No son muy alentadores, para nada. Pareciera ser que esta encuesta es como un poco deprimente, ¿no? En general, cuando le preguntamos a la gente así como de guata, ¿qué se le viene a la cabeza cuando hablamos de convivencia? 94% de menciones negativas. Nos encontramos con palabras como mala, desconfianza, indiferencia, desigualdad, inseguridad. Es arrolladora la percepción de que la convivencia en el país no está muy buena. No sé qué opinan ustedes al respecto. Pero frente a eso está la experiencia personal, que es menos desalentadora. Y yo creo que ahí hay Claudio lo mencionaba, y creo que el punto a analizar es el efecto que tienen, por ejemplo, las redes sociales. Se produce una situación violenta, no la ven solamente los vecinos, la ven miles, cientos, miles, millones de personas. Entonces es interesante esa brecha entre la percepción directa y la percepción país. Creo que ahí hay un punto de inflexión para no ser tan pesimista. Pero yo creo que hay otro elemento más que aparece entre las cuestiones de las palabras mencionadas. Una, fíjense, es pena. Es pena que estemos en este nivel de convivencia, donde un 17% dice le da pena cómo nos estamos llevando, o también decepción. Entonces, cuando alguien dice que le da pena o está decepcionado, es que de alguna manera también hay como una esperanza de cambio, en donde yo digo, quizás si hacemos las cosas de una manera distinta, esto puede cambiar. Sí, yo creo que mezclando esto, que tu opinión, Sergio, y lo de Lidia, por una parte la encuesta plantea preocupación, decepción, indiferencia como sentimientos que se le vienen a la cabeza cuando piensan cómo se tratan las personas hoy día. Esto a mí también me llamó la atención. Otro de las palabras que tenía que ver con irritación, con indiferencia, esto de ir en el transporte público. Pero por otra parte viene esto de que en mi entorno cercano yo tengo una imagen mejor de la convivencia de lo que es la imagen que veo. Y ahí la pregunta es si son efectos de los medios sociales o de la red, etcétera, o que fuera de mi entorno las cosas funcionan mal y en mi entorno funcionan bien, cosa que es irreal en términos de lo que puede ser la realidad chilena, ¿no? Quizás las cosas no funcionan, pero no funcionan tan mal. Y yo quiero adelantarme quizá un poquito, que junto con esa percepción negativa, sentimiento, hay salidas. Por lo menos en los focos observamos eso, y que no están... Creo que hay una pregunta en la encuesta, y si quieren lo vemos más adelante. Hay como también qué se puede hacer, y hay una voluntad también de involucrarse en cierta forma de salida, considerando que efectivamente la gente ve que el país en su conjunto tiene problemas de convivencia. Igual en general, en la investigación sobre cohesión, por ejemplo, cohesión social y cohesión barrial,
esa es una diferencia que se evidencia muy recurrentemente, que la cohesión social tiende a ser como muy débil, como indicadores bajos de confianza, de relaciones sociales, pero cuando uno va con las mismas dimensiones a ver los espacios más inmediatos, como el barrio, como la familia, uno se encuentra con indicadores sorprendentemente altos. Yo creo que en esta encuesta como que apuntamos un poco hacia lo mismo, ¿no? Donde está la esperanza un poco de la convivencia como más positiva, de los espacios como más de satisfacción personal, están más en los entornos inmediatos. Lo podemos hablar más adelante, pero también preguntamos sobre las relaciones que las personas tienen con los vecinos, y las relaciones, las interacciones son considerablemente más positivas que las que tienen o las que al menos perciben respecto de la sociedad más general. Sí, antes de entrar a los vecinos, un dato respecto de, le preguntamos qué lugares de convivencia tienen mejor y peor. Y los mejores aparece el 36% en lugar de trabajo, los espacios públicos como calle o plaza, que son el 18%, que además son de recreación. Y los negativos, o donde son más irrespetuosas las relaciones, las redes sociales, 45%, retoma el tema que tú sabes que estás planteando. El transporte público, que parece ser que está muy atiborrado, muy sensible la gente en ese espacio del transporte público. Y en 33% los espacios públicos, calle, también percibido como negativo. Entonces se divide la gente respecto del espacio público, pero hay consenso respecto del transporte y las redes sociales, que lejos aparece como el más negativo, ¿no? Yo creo que voy a hablar desde la región metropolitana, no conozco otra lamentablemente. Experiencias personales también, ¿no? Soy una usuaria del transporte público y uno puede distinguir, como buen abogado, uno tiene que distinguir el tipo de medio de transporte. Primero, metro versus bus. Metro, según la hora y según la línea, y hacia dónde va el metro. Pero el transporte en bus, y puede ser similar a lo que está pasando fuera de Santiago, es la incivilidad. La persona que no da el asiento pese a que ve una persona mayor, una persona con muletas, con claramente enferma, o la señora que va con la guagua en brazos. Ese es un problema. El segundo, y yo ahí tengo un problema serio, como usuario del transporte público, aquel que va con su celular y que va escuchando o el partido de fútbol, o la música en un volumen estridente, y además, cuando además hay varios haciendo lo mismo. Entonces uno dice, a ver, no me interesa escuchar tu música. Entonces yo creo que hay ahí, y el transporte público como un lugar además un poquito a veces hostil, creo que tú utilizaste. Pero uno tiene que distinguir el momento, el lugar, los que te dejan bajar o subir de la micro, del metro. Yo creo que es un espacio hostil y que se relaciona con otro que creo que hicimos la encuesta anterior, la amabilidad, la cortesía. Entonces es como que hemos perdido la posibilidad de decir adelante, gracias, ¿cómo está? Salvo, lo interesante del cambio cuando llegó el Transantiago es que la gente hoy día saluda al chofer. Buenos días. Y después, cuando baja, gracias. Es que hay un tema ahí que también preguntamos sobre los factores que podrían provocar esta falta de convivencia, y preguntamos sobre la pérdida de las reglas sociales. Y es muy alto la sensación de que se ha perdido, incluso cuando perdimos en relación a 5 años atrás, ¿cuál es la percepción de convivencia? Ha empeorado, 70 y tanto % dice que ha empeorado. Entonces hay una percepción de que efectivamente hemos dejado de ser un país como éramos, cosa que vale la pena preguntarse si efectivamente ha pasado eso. Yo tengo una hipótesis al respecto, que puede estar muy errada, pero pienso que también tiene que ver con un poco los espacios que veíamos antes, donde hay mejor o peor convivencia, y también con los entornos más cercanos que las personas perciben como mucho más fáciles de transitar, ¿no? De vivir. Yo creo que tiene que ver también con la otredad, ¿no? Con la experiencia de estar frente a un otro que no sabes cómo
cuáles son las expectativas que hay en común respecto a esas interacciones. Y es básicamente porque este es un país en donde nos hemos formado en la segregación. Entonces, el contacto con el otro, con distinto, no es algo común. Y yo creo que en el último tiempo hemos estado más en relación con el otro, o con la otra, con la persona que es distinta. Y evidentemente la diversidad es una oportunidad, pero cuando empezamos a transitar hacia allá, siempre al principio es conflictivo. De hecho, el metro nos conectó más. Ahí hay un tema que tú, Sergio, en el cual aparece mucho este tema de el vínculo con y el miedo que genera ese vínculo con el otro, ¿no? Y que tiene que ver con el espacio público, la preocupación de que si yo te paso a llevar, o si mi auto te rozó en algún minuto, o no dejaste pasar, la persona que murió no fue por un choque, simplemente porque no dejó pasar. Wow. Así de grave. Y eso provoca, el relato que nosotros cogemos, el temor a la reacción, pero además de cómo tú vas a reaccionar. Entonces, bueno, yo no me atrevo a andar con un gas pimienta, porque no sé si lo voy a usar, si lo voy a usar bien o mal. Y eso genera un estrés antes de salir, durante la salida y el regreso. ¿Te fijas? Entonces, y eso especialmente en las mujeres. Sí. Pero no tiene que ver con que te van a robar. Tiene que ver con eso, pero tiene que ver fundamentalmente con que que te vas a llevar, que en el metro alguien te toque con la mochila o que no te deje salir. ¿Te fijas? Y eso es extremadamente preocupante y quizás no siempre uno lo puede rescatar a través de una encuesta. Bueno, sí, había dos cosas. Uno, quienes perciben que le han sucedido cosas que son de mayor, voy a colocarlo en términos así, violentos, de incivilidad, y aparece en la encuesta el tema del acoso callejero, pero con una diferencia significativa respecto de las mujeres, no así respecto de los hombres, que es otra la percepción sobre el acoso en espacios públicos. Entonces, cuando yo lo miro, sí, aparece como poco, 19%, pero preguntado o diferenciado por sexo, aparece el elemento género, mientras que la agresión o la exclusión u otro, los insultos o gritos, aparecen más bien como en clave masculina y no en clave femenina. Entonces, eso a mí me llamó la atención. No, y de hecho, fíjense, discusión verbal con un desconocido, 33% ha experimentado, intimidación o seguimiento, 24%, o sea, un cuarto de la gente declara o insulto y grito, otro 24%, agresiones en las redes sociales, 20%. Yo encuentro que es harto, o sea, un tercio señala una discusión verbal con un desconocido, que es lo que estaba señalando anteriormente, o sea, ¿a raíz de quién? Lo de la mochila, y que te vas a llevar, etcétera, etcétera. Claro, o sea, realmente es relevante ese porcentaje, aunque aquí aparece como bajo, pero es en realidad. Yo me quedé pegado con la lámina anterior, que son los espacios donde se genera esta convivencia. Y hay uno que no está, y lo que es importante, que es la familia. Está en otra pregunta, que respecto de las cosas que se evitan. Y las cosas que se evitan es discutir, por ejemplo, de política. Un 59% evita discutir de política en la familia. Claro. Y conecto con un estudio cualitativo que también hicimos con IXUDP el año 2019, mes antes del estallido social, con estudiantes universitarios y de educación técnico profesional, que el gran problema era que en su casa ellos no hablaban de política. Entonces, el espacio donde debiera haber esta interacción que facilita la igualdad. Esto hoy día, iniciándose una campaña que a veces parece, la situación un poco intensa, es brutal que el 59% de los entrevistados dice que prefiere evitar hablar de política para no discutir. Es decir, si no hablamos de política, si no tenemos esa capacidad, la tensión que se va generando, estamos hablando de en general, es brutal. Y eso pasa también a nivel familiar. Quiero plantear en una lámina anterior que hablaba sobre el espacio laboral, que lo mencionó Claudio. El espacio laboral es un espacio donde hay mejores niveles de, digamos, de convivencia positiva o respetuosa. Fíjense, 36%. Es el lugar donde pasamos más tiempo en nuestras vidas. Y por lo tanto, lo habíamos conversado antes, estamos de alguna manera obligados a tener que convivir con la persona que trabaja al lado mío. Pero ojo, yo también tengo una hipótesis, es un espacio donde las formas de relacionamiento están condicionadas por normas específicas. El código del trabajo, los protocolos, hoy día estamos llenos
de normas sobre el relacionamiento en el espacio laboral. Entonces, por eso creo yo también aparece el lugar de trabajo como también un lugar más respetuoso, pero porque hemos construido también más confianza, nos conocemos. O porque Yo hay no más sé. reglas también. Bueno, por eso digo, hay reglas, pero Pero no- también pero- porque nos vamos conociendo. Claro, pero lo que es la demanda, por ejemplo, hoy día Ley Karim, que es lo último, ¿te fijas? Eso ellos regulando. Regulando y conflictuando. Y dice conflictuando, También, y conflictuando. tensionando. Tensiona, pero tensiona de una manera distinta. Y yo creo que eso es materia para otra. Para otro podcast. Absolutamente. Oye, vámonos al vecindario, porque vimos el tema de, uno, si conoce a los vecinos, Sí. dos, qué ambiente hay y con quién vivía. O sea, ahí tenemos que hablar de eso también. De eso. No sé Wow. si está la pregunta Un poco de más adelante. respecto de si conoce o no conoce a un vecino. Que ¿Y también- cuántas veces ha hablado? Claro, Está- cuántas está veces la- ha hablado, está la- no sé si tienen por ahí. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Con qué frecuencia te encuentras o conversas con tus vecinos y vecinas en espacios comunes? Acá hay una lógica de la segregación, tú, Gabriel, planteabas eso, pero además es la atomización, es decir, el encierro, ¿cierto? Ese es como lo que se ha estudiado, etcétera. En puertas adentro. El puerta adentro, claro, el enrejado, el cerrarse en el pasaje, tú cerrás el pasaje, pero cerrás tu casa y te metes y llegas a tu casa y te encierra y no te conectas. Bueno, el 42%, yo encuentro bien alto, plantea que nunca o casi nunca o algunas veces conversas con el pasillo, o sea, cerca de la mitad no tiene ese tipo de interacción. Es algunas veces al año es absolutamente arbitrario, debe ser para el año nuevo un saludo, una cosa así. Exacto, exacto. Entonces, yo encuentro que y esto es súper consistente con otros estudios que han mostrado el tema de la desconfianza, pero también de la interacción social. Sí. Es el quiebre la interacción. Claro. De Ahora, todas sí. formas aparece el barrio como un espacio más de protección, si uno lo piensa como en relación a los espacios interaccionales como Sí. más de tránsito, por ejemplo. Si hay algo de esperanza en esta encuesta está ahí, digamos. O sea, como que uno puede, ¿En qué sentido? A ver. uno puede cuestionar que no haya tanta interacción o no sea tan frecuente el contacto con vecinos, pero no es menor las personas que tienen amistades con vecinos y que también perciben ese espacio como un espacio menos conflictivo. También tiene que ver con algo que decía Claudia, creo yo, porque al final del día vivimos en espacios muy segregados, sobre todo en la región metropolitana, donde al final del día las normas de convivencia son más o menos similares, porque la gente es como muy parecida, ¿no? Y eso entonces es un espacio más, siento yo, como más de protección, aun cuando uno pueda cuestionar el tipo de vínculo que hay o no hay. Yo creo que, por ejemplo, la confianza en vecinos generalmente tiende a ser muy buena en Chile, en relación a la confianza social. En Chile normalmente es en torno a un 15%, la confianza en vecinos normalmente es como sobre el 50%. Y es porque hay una relación más de iguales, siento yo. Yo creo que la encuesta confirma un poco esas cosas. Lo que sí es que no hay vínculos fuertes. Que un poco, ese es como el pero, ¿no? Claro. El lazo fuerte no es generalizado en el barrio. Pero perdona, es que esta es donde yo le puse un nombre a esta lámina. Esta lámina, digo, aún tenemos patria, ciudadanos y ciudadanas. Aún tenemos patria. ¿Y por qué aún tenemos patria? Porque dice, ¿ha ayudado a algún vecino? Un 79% dice sí. Entonces ahí de alguna manera actúa como la idea de la solidaridad. Yo puedo depender de mi vecino puede depender de mí. Yo he pedido ayuda, me han ayudado. Y yo creo que ese elemento aparece allí. Ahora, yo tengo una sensación un poco distinta a Gabriel sobre, dice, la cantidad de personas que todavía tienen amigos en el barrio. Quizás porque yo soy de otra generación y no la de Gabriel. Uno, en su época, el barrio eran sus amigos. Entonces, construíamos nuestros amigos en el No es que barrio. tenías amigos, era el grupo del barrio, el grupo del colegio y después el grupo de la universidad. Claro. Exactamente, entonces eso ha cambiado, pero lo que me llena de esperanza es la solidaridad. Y yo le pondría a esta lámina la solidaridad. Sin duda alguna. En los focos, y no se puede hacer, me imagino, pero creo que una variable a considerar es dónde tú vives. Porque todo esto, no quiero amortiguar tu esperanza, pero creo que eso tiene que ver con si estás viviendo en un edificio, el sector poniente de Santiago, de 30 pisos, ¿no es cierto?, con vecinos extranjeros,
Entonces, claramente es distinto, porque estamos hablando de que confío en los vecinos, pero la misma encuesta, y lo vamos a ver más adelante, señala el rechazo enorme, brutal, al vecino venezolano, colombiano, en segundo lugar, haitiano, peruano y evangélico. ¿Ya? Entonces, claro, aquí yo creo que por lo menos los focos, lo que nosotros recogíamos, que las personas de más edad que se quedaron en bar o que siguen viviendo ahí, etcétera, etcétera, o que sus parientes viven ahí, los papás, marca la diferencia en torno al tipo de interacción. Vamos a esa pregunta. No sé si está la pregunta en una lista de grupos de personas, pusimos una lista de grupos, y podría mencionar si le gustaría, le es indiferente o no le gustaría tenerlos de vecinos. Quizás el gráfico es más simple. El gráfico, claro. El anterior. Y ahí aparece que a mí no me gustaría vivir como vecino, estos son los no me gustaría. Y Dos tercios mediante- los venezolanos. O sea, 2/3. Imagínate, estamos hablando total de la muestra. Y está concentrado en venezolanos y colombianos. O sea, hay un estereotipo, porque eso ya estamos hablando a nivel de estereotipo, estereotipo de procedencia venezolana y colombiana, en donde casi, o sea, sobre el 60% dice que no quiere vivir o tenerlo como vecino. Duplican a los peruanos. En su minuto fue como lo no deseado. Es bastante transversal en términos de ideología política también, hay que decirlo. Exactamente. Yo tengo algunas hipótesis sobre esto. Ya. O sea, en realidad, varias. Una tiene que ver, creo yo, con el tema de la forma en que, voy a decirlo de esta manera, la forma en que ellos viven la vida, que es una vida alegre, ruidosa, en comparado con estos chilenos fomes. Entonces, hay un elemento allí que puede estar detrás de esa respuesta. Perdona, Lidia, pero no es una hipótesis muy lejana, porque el principal problema de convivencia es El el ruido ruido. molesto. El ruido molesto. Y eso lo representan los venezolanos. Sí, los colombianos. El segundo, y algo que ya dijo Gabriel, es el miedo. Y lo voy a poner ahí súper claro. En la medida en que yo tengo unos vecinos a quien no conozco, yo ya conozco a mi vecino peruano. Lo conozco, trabaja en la feria, hace esto, hace lo otro, lleva tantos años, ya trabaja como trabajador de casa particular, etc. Pero a mi vecino, eventual vecino colombiano, venezolano, no sé quién es. E ingresó masivamente, no tenemos idea si es una buena o una mala persona, y si además hoy día, de alguna manera, hay cierto tipo de delitos es que están asociados muy fuertemente a ciertos grupos de personas que vienen de ciertos países, se conecta de alguna manera esta idea del prejuicio y el estereotipo, pero es porque está muy fuerte. Y uno lo puede ver, por ejemplo, con los haitianos. Eso baja de una manera muy importante. Hay, y ahí tiene que ver también con discriminación racial, creo yo, y la pobreza, pero no es el mismo nivel que con el blanquito, como dirían los mexicanos, el güerito, o medio güerito, digamos, que viene de Colombia o de Venezuela. Se cruzan varios aspectos, creo yo, en esa sensación de no querer tenerlo como vecino. Sí, y yo quisiera agregar una cosa a propósito de los prejuicios. Yo creo que hay mucho de prejuicio también. Hay aquí mucho prejuicio, pero también hay mucho de falta de contacto. Yo creo que que es la típica hipótesis del contacto, que uno lo podría criticar y todo. Pero yo creo que la encuesta algo toca sobre ese ¿Cuál es tema, esa hipótesis? Es como, de que mientras más contacto tienes... baja el prejuicio y por lo tanto hay mayor aceptación y mayor tolerancia a otros grupos, ¿no? Sí. Y acá la encuesta yo creo que algo de eso muestra, porque si uno se fija en los grupos de menos recursos, ¿no? De los GSE más bajos, Tienen menos disminuye un prejuicio. poco, y Claro. evidentemente son los grupos socioeconómicos que están más en contacto con este tipo de inmigrantes, ¿no? Y los jóvenes que deben Y los estar más jóvenes, afuera. Entonces, uno tendría que pensar que donde los grupos socioeconómicos donde hay más contacto, baja un poco esta intolerancia, ¿no? A que eventualmente vengan vecinos a vivir de esas características a los barrios, ¿no? Pero sigue siendo muy alto. sigue siendo muy alto. Sigue siendo muy alto. Porque ya hemos visto, digamos, en las noticias, por ejemplo, que el que finalmente, digamos, no bajaba el volumen de la música, y el día domingo y llega y le pega un par de tiros al otro. Sí, vamos a... yo creo que en el tema cualitativo yo quería explorar un poco más, porque en este foco que hicimos
y exploramos las soluciones. O sea, ustedes preguntaron sobre qué tipo de soluciones se da a estos problemas de convivencia, para no tener todo marcado en lo negativo. ¿Qué nos dice en términos de soluciones el Focus? Primero, reiterar la visualización de soluciones. En una conversación que es tan negativa, que la misma gente busque soluciones positivas. Lo primero, la capacitación, la preparación, la enseñanza de formas de enfrentar los conflictos. Súper importante. ¿Dónde? Por ejemplo, en los colegios. Y aquí aparece muy bajo. Yo tengo una idea que nadie dice que el colegio me escribe sus hijos mal, obviamente. Claro. No es un lugar de conflicto, pero sabemos, los que hemos tenido con los colegios, sabemos que eso efectivamente ha cambiado. Primero, capacitación en ese sentido. Segundo, espacios de convivencia en los propios colegios, en las empresas, en los edificios. La gente decía, mire, la feria de las pulgas que se hacen en estos lugares comunes que tienen los edificios, es una instancia primero para comprar barato, pero también para conocerse. Que es un poco lo que decías tú, conocer al otro, conocer al vecino que es venezolano, colombiano, peruano. Eso es súper importante. Y tercero, algo que nos llamó mucho la atención, espacios formales de intermediación, de mediación, mejor dicho, que en algún minuto existieron. O sea, que el Estado se involucrara de alguna manera en algún tipo de mediación. Súper importante, hay conflictos que se requieren. En otro estudio que también hicimos con ustedes, el año 2021 creo, era cómo se resolvían los conflictos vecinales. Y ahí no hay herramientas para, no sé si te recuerdas, que en Antofagasta, en Santiago, con situaciones reales que se vivían en esas dos con video, y la gente decía, bueno, no se sabe cómo se resuelve un conflicto. Si alguien quiere poner una reja a la entrada, porque eran unos temas, y hay gente que no quiere poner la reja, ¿cómo se soluciona? ¿Dónde se va? ¿Quién interviene? ¿Estado? ¿Cómo resuelve? Y eso hoy día no existe. O sea, claramente no existe herramientas para la solución de conflictos a nivel vecinal. Diría que eso, y lo último, para no dar la lata, una cosa que es complicada. Tenemos profesores y directores de colegio. Me decía, mira, la gente no viene a conversar, viene a exigir la implementación de la solución que ellos ya tienen. Si al niñito lo golpeó otro niñito, la solución es que lo echen, que lo castiguen. Entonces no hay espacio de conversación posible. O sea, lo que se viene a exigir es la aplicación de una medida que ellos tienen como validada. Ahora nosotros preguntamos sobre la disponibilidad para la mediación vecinal y municipal, y cerca del 70% dice estaría dispuesto, pero a lo mejor esto es más retórica, es como lo políticamente correcto, así como... Pero, perdona, yo discrepo. O no. Yo discrepo porque en el nivel de desconfianza que hay en las instituciones. Claro, no sé. Pero en el nivel de desconfianza que hay en las instituciones, que alguien diga que está disponible para que, estamos hablando de un 70%, 70%, es alto. Entonces, claro. No creo en las muy instituciones, tengo baja confianza, pero en esto estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que el tema de las medidas, vamos a ponerle así, las formas alternativas de resolución de conflictos, es una cuestión que es bastante transversal. O sea, cómo las escuelas, por ejemplo, no han podido de verdad instalar unas formas alternativas de solución de conflictos. Digo también las instituciones de educación superior, donde normalmente cuando se llega a cierto tipo de conflicto entre los jóvenes que queremos, la funa, y si no es la funa, la expulsión, o la cancelación, etcétera. Entonces, yo creo que hay ahí un problema de las búsquedas, yo lo puedo así como posicionar como un problema de populismo punitivista. O sea, lo que yo quiero es sacar, extirpar el problema. Sin embargo, no necesariamente buscar de alguna manera una transformación en la forma de convivencia. Oye, y me están pidiendo que corte, así que, exigiendo, así que vamos con la última, que tiene que ver con la presidencial, pero no los datos de la presidencial, vamos a la pregunta le preguntamos cuáles deberían ser las principales. ¿Quieren ver eso? Ya, bueno, ya hablamos. Esa, claro. Ok. Le preguntamos a la gente dónde ubica las candidaturas presidenciales en la escala de 0 a 10. Ojalá que se vea en la pantalla de 0 a 10. ¿Dónde ubicaría usted a distintas candidaturas? Y preguntamos por 5 porque no teníamos la posibilidad de preguntar más. Y vemos que acá el 64% lo ubica en el 10, ya que es lo más de extrema derecha. El 51% ubica a Kaiser
en el 10% y a Matei el 35%. O sea, Matei lo ubican un poquito más, un grupo más de Hacia el derecha centro moderada, ¿cierto? Centro derecha. Claro, a Parisi el 35% lo ubica en el centro y un 14% en ninguna posición. Y a Jara el 54% en la extrema izquierda y después cerca de un 18% en el 1 y el 2. Y lo interesante es que dimos la opción de ubicar en ninguna parte en este eje a los candidatos y salió muy bajo. Es decir, la gente tiende primero a ubicar a la gente en el espectro 1 a 10, o sea, o 0 a 10. Y segundo, la polarización de mostrar a Kast como el más de extrema derecha. A mí me sorprendió ese dato. Yo pensé que Kaiser iba a ser el más de extrema, pero salió Kast. ¿Qué opinan de este? Pero, perdona, a mí me gustan los que están perdidos, los que no saben dónde ubicar ni a Kaiser, ni a Kast, ni a Jara. Entonces, eso es como llamativo, ¿no? Sí, pero un poquito. Pero bueno, pero ese es despistado. La vida está en la tesis, vos tenemos patria. No, son una A mí me llama la atención, solo para qué tan extremos son los. Siempre estamos pensando que Jara y Kaiser, sobre todo en la opinión pública, son como los extremos, ¿no? Pero acá se ve, primero lo que decía Claudio, que Kast parecía ser más extremo y que es más extremo que Jara. Ahora, a propósito de todo el prejuicio contra el Partido Comunista, que se también que es lo más extremo que se puede estar, la verdad parece que en la derecha se ve mayor extremismo como un término ideológico. En A mí eso me parece interesante. nuestro podcast hay que explicar que pese a eso, que 2/3 lo ubican en el 10, está llegando a la gente. Y subiendo. Efectivamente, o sea, Pero sí, para acá otro podcast. hay un dato bien relevante que tiene que ver con eso, que pese a que son percibidos como de extremo, la gente lo está apoyando. Entonces, esa contradicción es interesante, que a lo mejor refleja Los temores. los temores, refleja la moderación de los propios candidatos, etc. Probablemente por lo mismo Matei haya estado bajando, porque Matei lo que está mostrando también en el gráfico es que está desperfilada en términos ideológicos. Claro, está mal. Dejemos para otro podcast lo de París. Lo de París. Y el centro. Ok. Ese grupo está peor que el de ninguno. Muchas gracias a ustedes por la participación y síganos en las redes sociales, Clima Social, ¿Climas Sociales? Sí, ¿Qué Clima dicen Social. los datos? ¿Qué dicen los datos? Sí. Muchas gracias.